Yo quiero pedirle que usted se siente con su familia. Si fuera posible, no esté en la cocina, no haga otra cosa, dése ese espacio para pensar y para reflexionar. Y esta noche quiero recordarle que usted no es el super esposo y que usted no es la super esposa y no es el super hijo. No estoy diciendo que no sea bueno, sino que estoy diciendo que no es que usted se inmune a las circunstancias difíciles que sufre un hogar, una familia. Y la pregunta inicial sería para usted, honestamente y sinceramente, ¿usted cree que su hogar es feliz? Hágase esa pregunta. ¿Usted cree que sus hijos son felices en su hogar? Hágase la pregunta, ¿usted cree que su esposa es feliz? ¿Que su esposo es feliz? Es una pregunta importante. Hay hombres que piensan y dicen que están felices, pero su esposa no lo está. De paso, quiero decirles algo, la felicidad es algo que no se puede regalar. Usted un día se casó, quiso formar una familia y el día que se casó le llevaron regalos. ¿Qué dan de regalos en un matrimonio? Bueno, tal vez algunos dan sobres, otros dan lavadoras, otros dan neveras, otros dan artículos de cocina, edredones, diferentes artículos, pero hay algo que no se puede regalar. Se llama felicidad. La felicidad no se regala, la felicidad se construye. Y la felicidad se construye todos los días. O sea, no hay un hogar, una familia que hoy diga, estoy feliz y ya seguiré feliz todo el resto de mi vida. Porque usted puede estar feliz ahora, pero en 5 minutos se le perdieron las llaves, no las encuentra y se armó un problemonón en la casa. Porque usted dijo, ¿quién me agarró? ¿Quién me tomó las llaves? ¿Quién me las escondió? Y al final usted se da cuenta que las tenía en el bolsillo. Usted se metió la mano y sí estaban ahí, pero usted ya había hecho un escándalo. Y en 5 minutos usted la felicidad la transformó en palabras fuertes, la transformó en heridas, transformó eso en lesiones para la familia. Así que la felicidad se construye todos los días. Y quiero decirles algo más, la felicidad es algo que se construye entre todos. No puede haber un esposo que dice, yo soy feliz y su esposa es infeliz, está triste, está amargada, está seca. No podéis decir que tu hogar es feliz y hay un hijo que quisiera salir corriendo de su casa porque no se aguanta la forma como se tratan sus padres. La felicidad depende de todos. Por eso estamos aquí como familia, porque la felicidad depende de todos. Y en esta noche yo quiero que usted piense seriamente en eso. Para empezar, yo quiero dejar un texto de la palabra de Dios como base para lo que vamos a hablar esta noche. Hay un texto que me encanta, está en Proverbios 24, verso 3 y 4, y dice de la siguiente manera, con sabiduría se edificará la casa, y con entendimiento se afirmará, y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Este es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que en los hogares se construya. El propósito de Dios sí es que haya felicidad. Finalmente uno se casa porque quiere ser feliz. Nadie se casa para tener infelicidad. Uno construye un hogar y para que ese hogar se construya necesita estar lleno de la sabiduría de Dios primeramente, del entendimiento y un conocimiento especial que deberíamos como cristianos tener para llenar nuestro hogar de felicidad. Ahora, yo quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes conocen a este hombre? Hace unos meses atrás yo leí una revista y la revista tenía un título que decía Fábrica de Genios. Ustedes están viendo la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Y estaba esta imagen de este hombre, Charles Manson Mills. Este hombre nació en el año 1934 y murió en el año 2017. Esta revista, titulada Fábrica de Genios, mostró que este hombre eh, hizo un rastreo de la vida de él. Empezó a investigar
algunas cosas que pasaron antes de que ocurrieran situaciones muy trágicas. Este hombre, Charles Manson, murió a los 83 años. Y en agosto de 2024 se cumplieron 54 años de un multiasesinato que él tuvo. Cuando ellos investigaron su vida, reconocieron que a los 13 años, este hombre ya estaba en correccionales juveniles a los 13 años. A los 32 años había vivido la mitad de su vida en prisión y pagaba una condena de por vida. A la mitad de su vida ya había vivido la mitad de su vida en prisión a los 32 años. Entonces dijeron, ¿cómo fue su hogar? Y entonces este hombre nació cuando su madre, Catherine Maddox, tenía 16 años. Era una niña todavía cuando nace él. Su madre era alcohólica. Vendió a su hijo por un par de cervezas, según la historia. Su madre estuvo 5 años también en prisión por robo. Su madre lo rechazó, perdón, desde el vientre. Y a los 13 años este joven ya había delinquido. El aspecto de la disfunción familiar en este contexto de este hombre eh, hizo que se investigara su vida y una, una parte interesante de su historia muestra que su rastreo de hogar y familia tuvo una consecuencia muy trágica y era la razón por la que él había cometido este multiasesinato. Pero el libro también estudió la vida de este hombre. Ustedes lo conocen tal vez más de cerca, Lee Harvey Oswald. Hicieron el rastreo de su vida. Su padre era divorciado cuando se casó con su madre. Su padre biológico murió 2 meses antes de que él naciera. Él vivió con su padrastro y su madre 3 años nomás, pero para los 18 años de su vida había vivido en 22 diferentes hogares. Había asistido a 12 diferentes escuelas a los 18 años. Su infancia fue inestable, su conducta fue agresiva, tenía peleas por todas partes, fue un joven frustrado, no terminó nunca su colegio y a los 14 años fue diagnosticado con personalidad esquizoide o pasivo-agresiva. Este hombre alcanzó su notoriedad cuando asesinó al presidente de los Estados Unidos el 22 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald. Ustedes conocen la historia del presidente que fue asesinado. Pero también la revista hizo otra investigación de este hombre, doctor Ben Carson. El doctor Ben Carson es un médico neurocirujano pediátrico retirado ya, escritor, político estadounidense. Es director pediátrico y neurocirujano del Hospital Johns Hopkins Children's. Hizo cientos de cirugías de alto riesgo. Ellos rastrearon su vida, quisieron saber detrás de Ben Carson qué había. Entonces encontraron que este hombre fue el primero en hacer una cirugía para separar unos gemelos siameses. Estaban unidos por el cráneo. Una de sus cirugías demoró 22 horas con un equipo de 70 personas. Y en junio de 2008 recibió la medalla presidencial del presidente George Bush, 40 doctorados honoris causa. Fue precandidato presidencial, ustedes saben eso. También él fue el primer afroamericano en formar parte del gabinete del actual presidente en su periodo pasado. Y él, casado con Candy Rustin, y tiene 3 hijos y es miembro de la Iglesia Adventista. Pero él expresó algo que con eso quiero terminar mi introducción. Él dijo, de mi madre cristiana aprendí a tener fe en Dios. Y aún en los momentos más difíciles no hay trabajo más importante que el de ser padres. Quiero decirles que la familia es la base sobre la cual se construyen las sociedades. Y la estabilidad o la inestabilidad de un hogar impacta el futuro de cada niño y de cada joven. Estudios han demostrado que la estabilidad emocional y espiritual de un hogar reduce significativamente los problemas de conducta y aumenta las posibilidades de éxito en la vida de las personas. Ellen White expresó de la siguiente manera: entonces se hallará que muchos fracasos, hermanos,
y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultado de la ignorancia y la negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y la santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y de su éxito. Lo que estamos plasmando en esta hora es que el hogar tiene una influencia en el futuro de los hijos, en el futuro, en todos los aspectos emocionales, espirituales y aún en sus capacidades intelectuales de desarrollo en la sociedad. Claro que sí, estamos aquí sentados, estamos revisando cómo mi hogar puede ser feliz porque mi hogar sí va a afectar positiva o negativamente mi familia. Por tal razón, en esta hora, yo quiero decirles que la familia hace la diferencia y el hogar es clave para el éxito en la vida de jóvenes y niños. Lo que haremos en esta hora es tomar un pequeño acróstico. Lo que vamos a hacer hoy es aprender o por lo menos revisar 5 pilares de una familia feliz. Y los 5 pilares que vamos a estudiar tienen que ver con estas letras. Cada letra representa una de las cosas que su hogar necesitaría para ser feliz. Quiero decirles, hermanos, que la felicidad no depende de no tener problemas. Escucha lo que le voy a decir. La felicidad no depende de no tener problemas. La felicidad depende de cómo enfrentamos los problemas. Eso es muy diferente. Es posible que aquí haya familias que están teniendo problemas porque no saben cómo enfrentar sus dificultades. Entonces están siendo infelices. No hay paz en el hogar, no hay tranquilidad en el hogar. Pero estos 5 pilares de un hogar para alcanzar el éxito serán valiosísimos si usted los atesora en su corazón. Quiero decirles que sin importar nuestras creencias, el hogar es lo más sagrado que Dios nos dejó para cuidar. Es muy importante el hogar, la familia. Y Dios mismo lo estableció como un lugar santo y feliz. Y quiero decirles que tenemos la responsabilidad de contribuir para que en esta sociedad, lo que se llama familia, nosotros podamos cubrirla y podamos hacer todos los esfuerzos posibles por darle felicidad a nuestro hogar, lógicamente a través de la presencia de Dios. Hay un problema muy serio y es que muchas personas están mirando por encima del cerco, voy a decir una forma de decirlo, eh, por encima del cerco la grama o la hierba del vecino. A veces parece que es más verde lo que tienen los demás. A veces parece que los demás tratan mejor a la esposa o al esposo. A veces parece que los demás sonríen más que nosotros. A veces parece que los demás son más felices que nosotros. Pero cuando tú estás ahí dentro, es posible que no es así. Ahora yo quiero invitarte a no mirar los hogares de tus hermanos. Ahora quiero invitarte a mirar tu propio hogar. Uno fuera del hogar puede encontrar placer, querido hermano o hermana. Hay muchas personas que se han quedado afuera mirando, pensando que la felicidad está allá afuera. Y fuera del hogar se puede encontrar placer, pero no felicidad. Y yo quiero empezar con un texto bíblico por cada sección de lo que voy a hablar. Pero antes de eso quiero decirles que si vamos a hablar de unos pilares o unas columnas, no puedo pasar por alto que nosotros leemos en la Biblia que el fundamento de todo lo que vamos a hablar es Cristo. Y que si ese fundamento está bien estable, las columnas, los pilares que vamos a colocar esta noche, los 5 pilares, entonces podrán soportar todos los temporales, huracanes, conflictos y crisis que nosotros podamos tener. Claro que Jesús es el fundamento. Claro que Jesús es la pieza firme, es lo que nos sostiene, es lo que realmente nos da la esencia de lo que significa ser felices. Pero soportémonos en Cristo y vayamos a mirar el primer texto. Voy a pedirle a algunos de ustedes que me ayuden a leer, voy a pedirle a la persona encargada del programa que está aquí, el hermano Abner, que me lea el primer texto bíblico para revisar nuestro primer pilar. Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice de la siguiente manera, hermano Abner, ayúdenme por favor a leer este texto.
O bueno, si alguien lo encuentra primero, también lo puede hacer. Claro, pastor, permítame. Hebreos, ¿qué dice, pastor? Hebreos capítulo 13, versículo 4. Lo tengo. Hebreos 13:4 dice de la siguiente manera. Dice, honrosos sean todos el matrimonio, dice, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Juzgar a Dios. Ok, en ese versículo hay una palabra, hermanos, que aplica con la primera letra que tenemos aquí. Lo que quiero hacer es como un acróstico para que usted pueda aprenderse estos 5 pilares. Así que si tenemos la letra H, ¿cuál palabra será? Bueno, un hogar para ser feliz. Honrado. Ok, un Honroso. hogar para Honroso. ser feliz. Ok, mi querida Angélica, un hogar para ser feliz necesita ser honroso. Honroso, sí. Y voy a empezar a explicar esto. Honroso es una palabra que es muy importante en una familia. La honra es algo que toda familia debería alimentar y sostener. La honra significa estima. La honra significa respeto. La honra significa que mi familia merece un estatus. Una persona que honra, hermanos, es una persona que no agrede, es una persona que no violenta a su familia con palabras soeces o con palabras fuertes o con palabras iracundas o con palabras incisivamente dolorosas. Una persona que honra es una persona que no maltrata físicamente, que no levanta su mano, que no empuja a su cónyuge. Una persona que honra es una persona que hace cosas que no avergüenzan su familia. Y aquí me quiero detener un poco. Yo quiero que pensemos cómo estamos tratando a nuestra familia. Yo quiero que usted piense cómo le habla a su familia, cómo le habla a sus hijos, cómo le habla a su esposa, cómo usted como esposa le habla a su esposo y cómo trata eso. Porque los hogares donde constantemente se escuchan gritos, insultos o golpes o groserías o maltratos son hogares que necesitan entender que no hay honra, que no hay respeto, que se acabó el respeto, que no se escuchan. Por el contrario, que habla uno más fuerte que el otro hasta que finalmente los dos se ponen tan tensos que casi quieren golpearse. Si nuestro hogar debería manejar la honra, entonces significa que tenemos una responsabilidad. Es una responsabilidad de cuidar tiernamente lo que Dios ha puesto en nuestro contexto familiar. Dime, mi amor. La palabra honra también implica dedicarle el tiempo necesario a una esposa, a unos hijos, porque es la forma como usted respeta sus espacios y respeta su hogar, estando siempre presente para ellos. Así que la palabra honra es un principio fundamental en la vida familiar. Cuando uno honra, uno fortalece el respeto mutuo. Y cuando uno respeta a su esposa y respeta a su esposo, los hijos aprenden a respetar a sus padres. ¿Ustedes no han visto que hay hijos que les hablan fuertemente a sus papás como si los estuvieran regañando? ¿No han visto que hay hijos que hablan a sus padres como si ya les fueran a pegar como hablan? Es muy posible que los hijos estén viendo algunos comportamientos de ese tipo en medio de la familia. Generalmente cuando hay una esposa que le habla como fuertecito al esposo y que trata como de regañarlo, las niñas cuando le hablan a su padre, le hablan de la misma manera. Y cuando los esposos le hablan a sus esposas de esa manera, los niños también tratan de hacerlo. Aquí, cuando no hay honra, se pierden los roles. Y cuando digo que se pierden los roles, es que a veces los esposos tratan las esposas como si fueran sus hijas. Y las esposas tratan a sus esposos como si fueran sus hijos. No sé si me estoy haciendo entender, pero hay hijos
que tratan a sus padres como si trataran a sus hermanos. Los hermanos a veces se hablan fuerte porque están aprendiendo lo que significa la socialización. Pero un hijo no puede hablarle a su padre o a su madre como si le estuviera hablando a su hermano. Entonces, cuando se pierde la honra, el respeto, se cambian los roles en la familia. Usted tiene que identificar bien si de repente está perdiendo su rol. Porque cuando se pierden los roles hay mucha humillación. Entonces, la honra promueve el amor y promueve también un modelamiento del carácter. Los hijos que ven a sus padres honrarse mutuamente, respetarse mutuamente, tratan también a los demás con dignidad y respeto. En medio de los esposos, la honra fortalece la comunicación también. Es algo interesante porque cuando se tratan con respeto, la relación se vuelve más sólida y se vuelve más estable. Cuando se trata en la familia con respeto a las personas, con honra, se evitan conflictos innecesarios, porque se evitan discusiones y se promueve la resolución de conflictos. La honra fomenta también la fidelidad en las palabras y en las acciones y crea un ambiente de aprecio. La segunda palabra, hermanos, que vamos a trabajar hoy es la letra que está ahí siguiente, y alguien quiero que me lea 1 Corintios capítulo 14 versículo 40. No olviden, nuestra primera palabra es honra. Y esa palabra tiene muchos elementos importantes que hoy debemos reflexionar. Pero vamos con la segunda palabra para seguir haciendo nuestro acróstico aquí en este seminario. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Pastor dijo Primera de Corintios, capítulo. 1 capítulo 14 versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, ¿cuál sería la palabra ahí entonces, hermana? Orden. Ok, muy bien. Nuestra siguiente palabra es que los 5 pilares para un hogar feliz es que no solamente el hogar debe ser honroso, el hogar debe tener orden. Y este orden no me refiero a colocar cada objeto en su lugar, ¿no? Que es una forma de orden, que también afecta mucho, ¿no? Aquí en Colombia decimos que hay esposos que son esposo ventilador. Y el esposo ventilador es, ustedes conocen los ventiladores, ¿verdad? Para en los lugares calientes, no sé cómo le llaman allá, pero el esposo ventilador es el que llega a la casa y empieza a tirar por un lado la camisa, por otro lado las medias, por otro lado el pantalón, los zapatos, es un desorden, ¿no? Y no estoy hablando de ese orden, pero ese orden afecta mucho a las familias. Hay mujeres que se esfuerzan muchísimo por tener una casa ordenada y hay muchos que no valoran eso. Pero yo me estoy enfocando hoy es a un orden que tiene que ver con disciplina. Este orden es de disciplina. Y quiero decirles que las cosas han cambiado muchísimo en nuestra historia, nuestra cultura contemporánea. Antes los padres ordenaban y los hijos obedecían. Hoy hay hijos que mandan y padres que obedecen. Estos son los principios para formar un delincuente, por cierto. Pero algunos padres creen que dejar hacer todo lo que quieran a sus hijos, es amor, ¿no? Y falta el orden en la casa. Yo leí el otro día la historia, porque es una historia que me llamó la atención y decía que había una niña de 14 años que perdió la vida en un grave accidente a las 2 de la mañana. Y la radio informó que no había podido ser identificada porque no llevaba documento, no llevaba su ID. Y las autoridades esperaban que sus padres se acercaran a identificar el cadáver. Y se presentaron 70 padres distintos. O sea, estos padres no sabían dónde estaban sus hijos. Y si aquí están hijos que están escuchando esto, quiero decirles que sus padres, si los reprenden, están haciendo un trabajo maravilloso, muchachos. Y si usted se enoja por eso, después lo va a entender. Pero en el contexto familiar, las palabras orden y disciplina
debe entenderse como principios que fomentan la estabilidad y el respeto y el crecimiento personal. Quiero decirles, hermanos, que muchos de nuestros hogares sufren y son infelices porque no hay orden en la casa. No hay una estabilidad, no hay reglas claras, no hay un orden que proporciona a los miembros de la familia sus responsabilidades. Hay hijos que todavía, aunque tienen una edad adolescente, no colaboran nada en absoluto en su casa. No lavan un plato, no colocan su ropa en la lavadora, no la colocan en la secadora, no tienden la cama. Y quiero decirles, queridos padres, que eso también crea muchos problemas. Es una responsabilidad para nosotros, cristianamente hablando, que nosotros debemos ponerle orden a nuestra familia y que cada uno debe tener deberes y responsabilidades para que a medida que crece, una persona pueda fortalecer su carácter y pueda responsabilizarse. Desde que los niños están pequeños deberían tener responsabilidades. ¿Saben que en internet usted puede encontrar qué responsabilidades pudiera dar del hogar a los niños desde pequeños para que ellos empiecen a ser parte de un proceso de apoyo a la familia? Hay mujeres que trabajan todo el día y llegan a la casa y siguen lavando, planchando, siguen cocinando, siguen hasta tarde, pero sus hijos están viendo televisión, sus hijos están en el internet, en el Facebook y a veces esposos también. Y nosotros necesitamos saber que en el hogar, para que haya felicidad, todos debemos cooperar y trabajar en equipo. Esas responsabilidades deben compartirse de manera justa, evitando una sobrecarga a alguno de los cónyuges, porque se va a desgastar y se va a enfermar. Y cuando usted se dé cuenta, va a estar la persona estresada, ansiosa, depresiva. Así que yo le invito a que piense en el orden de su familia. Piense en las actividades. Hay padres que le dicen a sus hijos, el lunes tu responsabilidad es lavar la loza, los platos, y tu responsabilidad es pasar la aspiradora. Y al otro día tu responsabilidad es colocar la ropa sucia en la lavadora. Y cada uno tiene una responsabilidad todos los días. Ese orden, esa disciplina fortalece mucho los hogares y promueve la calidad de vida en todos los integrantes. Por eso les dije que la felicidad depende de todos. Así que esa palabra importante es una palabra que hoy podríamos hablar más de ella, pero quiero decirles que cuando hay esa palabra orden, sobre todo las espositas, se sienten muy valoradas y se sienten muy contribuidas. Así que ánimo en ese proceso. Nuestra tercera palabra está en el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y quiero pedirle a alguien que me la lea, por favor. ¿Dónde está? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice, estad siempre gozosos. Hasta que la tercera palabra va a ser gozo. Ok. Esa palabra, a ver, está siempre gozoso, dice, hermana. ¿Qué más? ¿Otra versión? ¿Cómo dice otra versión? A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Alguien que tiene otra versión para definir la palabra? Da gracias a Dios da Gracias. gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ok, da gracias a Dios en todo. Entonces, ¿la palabra cuál es? Gracias. La palabra es gratitud. Esta es nuestra tercera palabra en esta hora. La palabra gratitud tiene un impacto en la convivencia de la familia impresionante. Estudios se han hecho, hermanos, y han mostrado que las familias que expresan gratitud son familias que disminuyen los conflictos y que crean lazos muy fuertes afectivos. Porque la gratitud genera sentimientos de cercanía y unidad.
Solamente imagínese algo, su esposa hace la comida en casa, un almuerzo, se gastó de tiempo 2 horas cocinando, usted comió, dejó los platos ahí, se fue a dormir y no fue capaz de decir gracias. Eso no genera en ella cosas positivas. Pero si usted le da las gracias, le dice cuán rico le quedó, le valora su esfuerzo, su mente va a estar muy, muy fortalecida para seguir en sus quehaceres domésticos y aún para seguirle cocinando lo más delicioso posible para usted y su familia. Así que la gratitud crea efectos. Decir gracias ayuda a que las conversaciones sean más amables y más empáticas. O sea, si usted tiene mucho conflicto en medio de la forma como se habla, yo le invito a que usted empiece a tomar esa palabra y agradecer por las cosas que ustedes mismos hacen en casa. La gratitud reduce la crítica y la gratitud reduce la negatividad, porque la gratitud permite que las personas se enfoquen en las cosas positivas y no en las negativas. Hay un estudio que dice que las personas hoy en día en los hogares, por cada cosa positiva, dicen 10 negativas. O sea, tú valoras una cosa, pero destruyes en 10 palabras o 10 frases en todo el resto del día muchas otras más. Y debería ser al contrario. Si por casualidad tienes algo negativo que dices, deberías decir por lo menos 10 cosas positivas en tu familia. Así que la gratitud hace que mejore la autoestima también de los niños. Los niños se sienten valorados cuando a través de las palabras de gratitud se desarrolla algo positivo en sus vidas. Si el niño a usted le dice, por favor, trae el vaso, y el niño se lo trae, dígale gracias, hijo. Si el niño un día se levantó y organizó los zapatos en su puesto, dígale gracias por dejar los zapatos en el puesto. Si su hijo adolescente que no tiende su cama la tendió, dígale, hijo, gracias por colaborar y por tender tu cama. Esas cosas de gratitud generan patrones importantes para que las personas creen mejores ambientes. Así que en la pareja es igual. La gratitud aumenta la satisfacción y la conexión emocional. Se hizo un estudio que muestra que la gratitud entre esposos muestra que hay relaciones más sólidas y satisfactorias y que reduce el resentimiento y que reduce el conflicto y que refuerza la admiración mutua. Decir gracias hace que yo pueda ver la otra persona en un aspecto muy, muy positivo. También se mostró que decir gracias disminuye el estrés y la ansiedad. Interesante eso. Hermanos, quiero dejarles en su corazón que la gratitud estimula y hemos de aprender a reconocer y a valorar el esfuerzo de los demás. A veces somos muy considerados con los de afuera, le damos gracias a todo el mundo, al que canta, al que predica, damos gracias al que saluda en la puerta, damos gracias a las personas del trabajo, pero en la casa nosotros no damos gracias. Así que yo les invito en esta hora para que ustedes piensen en esa palabra. Querido cónyuge, querido esposo, esposa, expresen gratitud por los pequeños detalles. Queridos hijos, enséñenle, denle gracias a sus padres por lo que han hecho por usted, por su estudio, por los alimentos, por levantarse temprano a hacer el desayuno. Ustedes generen gratitud por darles la universidad. ¿Saben cuál es la mejor forma de enseñar gratitud a los hijos? La mejor forma es siendo agradecidos. Yo podría pedirles un favor ahorita. Si usted está con alguien, podría pensar en algo por lo cual usted quiere agradecerle a esa persona ahora, en este momento. Podría hacer ese ejercicio si tiene una persona a su lado. Podría pensar hoy en algo que usted le va a decir gracias. Si está su hijito ahí, podría usted pensar en algo para decirle a su hijo estos días gracias. Si hay un niño allí, podría pensar y decir, yo, ¿por qué tengo que darle gracias hoy a mi mamá o a mi papá? Podríamos tomar unos 30 segundos para eso. A ver, yo quiero saber si usted, por lo menos podrá hacerlo. Yo voy a mirar aquí algunas. Si usted está solito, bueno,
Usted podrá escribirle a alguien, exactamente. ¿cierto? Gracias, amor, gracias, hijo, gracias, mamá, yo qué sé. Pero usted va a notar que la gratitud alegra el corazón. El pastor hace un momento lo expresó, le dio gracias a Amner y al equipo, y eso estimula. Eso hace que alguien valore lo que yo hago, eso hace que alguien no pase por alto mi esfuerzo. Así que eso es importante en el hogar. Dele una palabra de gratitud a alguien. Bueno, vamos con la cuarta palabra porque el tiempo sigue avanzando. Eso es un texto muy conocido. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Ustedes lo saben de memoria. ¿Cómo dice ese texto? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Excelente. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que la palabra siguiente, ¿cuál es, hermano? Amor. Ok, la siguiente palabra es amor. Y el amor, bueno, hay varias cosas importantes porque la palabra amor ha sido tan manejada que a veces no tiene la esencia que debería tener. Pero quiero decirles algo, miren, cuando se siembra felicidad, se tiene derecho a cosecharla. Un día alguien me llamó, un hermano me llamó, me pidió el favor de visitar a su esposa porque él fue a abrazar a su esposa. Se fue a abrazarla por atrás, me dice él así, y su esposa, con un fuerte rechazo, quitó sus brazos y le dijo, no me toque. Y él ha tratado varios días de acercarse a ella y ella lo ha rechazado. Así que el hermano se atrevió a llamarme y a decirme, pastor, hable con mi esposa, porque cuando me voy a acercar, ella me rechaza. Entonces yo fui a hablar con ella. Y fui y le dije, hermana, mire, su esposo está preocupado. ¿Qué ha pasado? Él dice que quiere expresarle amor, que quiere abrazarla, que quiere darle un beso, pero que usted lo rechaza. Y ella me dijo, pastor, y no le contó lo otro. Y le dije, no, no sé de qué me habla. Y dijo, no le contó que me tomó de los hombros y me tiró. Y, y por eso yo estoy así. Un día se enojó y estaba tan rabioso que me tomó mi cuerpo y me lo tiró contra la pared. Y entonces pensé, este hermano es el que está enfermo, ¿no? Está mal de la cabeza. ¿Cómo es posible que esté esperando que su esposa sea cariñosa cuando él ha sido patán con ella? Discúlpeme el término, ¿no? Aquí usamos para decir que ha sido muy violento con ella. Rudo. De algo, cuando se siembra felicidad, se tiene derecho a cosecharla, hermano. A veces sembramos infelicidad y pretendemos cosechar felicidad. Es como sembrar maíz, ¿verdad? Y pretender cosechar manzanas. Eh, Algunos esposos se quejan porque sus esposas no están listas, ¿verdad? Para vivir una vida íntima, conyugalmente hablando. Y a veces no preparan ni siquiera a sus esposas. Hay momentos, hermanos, en los que usted tiene que pensar algo, miren. Las mujeres son como una vasija de cristal que te la entregan cada mañana. Y tú tienes que llenar esa vasija. Tú tienes que llenarla con palabras bonitas. Tú tienes que llenarla con abrazos. Tú tienes que llenarlas eh, con detalles, con una llamada, con un mensajito. Tienes que llenarla con un cariño. Y cuando tú terminas el día, esa vasija está llena, ¿verdad? Porque la abrazaste desde la mañana, le diste un beso, la consentiste. Lo interesante es que cuando tú llenas esto, la vida íntima no va a ser un problema. Eh, Actualmente hay tres problemas serios en los divorcios. Para los divorcios, uno es la falta de comunicación, la segunda es finanzas y la tercera es intimidad. Pero cuando una persona llena la vasija, no hay problemas en la intimidad. Llenó la vida emocional de su esposa. Lo interesante es que al otro día, cuando tú te levantas en la mañana y miras la vasijita, otra vez está completamente vacía. Y tienes que empezar otra vez a llenarla. Así las creó Dios. Y nosotros, hablando de la palabra amor,
nosotros debemos determinar varias cosas. Lo voy a explicar de esta manera. Una vez una pareja se casó, fueron a la luna de miel y el hombre recién casado le dijo a su esposa: quiero que te quede bien claro que hemos formado un matrimonio. Esto es una sociedad y yo voy a ser el presidente. Y ella le dijo: ¿cómo no, querido? Tú vas a ser el presidente, pero yo voy a ser la tesorera. Y a veces nosotros no contribuimos, hermanos, a que haya una conducción correcta en el hogar. Porque algunos esposos piensan que son las cabezas del hogar solamente para lastimar, pero no han concebido directamente la cabeza para ser dirigente de su hogar, de la vida espiritual, del amor de una familia. Así que nosotros hoy sabemos que los esposos son contribuyentes. Los esposos, al igual, tienen las responsabilidades y los privilegios. Aquí nosotros entendemos que somos iguales y que Dios sí le dio un rol al esposo y un rol a la esposa, lógicamente. Pero nosotros no podemos pelear o discutir por quién es más en la casa, quién manda en la casa. Hay parejas que luchan con eso. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién tiene la voz más fuerte en la casa? Y el amor es como una planta, hermano. Debe cuidarse, regarse, hacerla crecer. Y muchas esposas que están aquí posiblemente no se explican cómo el matrimonio cambió las atenciones, las palabras, el tacto, los detalles, las flores, ¿verdad? Las mujeres no entienden eso. Y quiero decirles también, queridas hermanas, que muchos esposos no entienden cómo su esposa hoy no le dice: te ves lindo, te ves guapo, te queda muy bien esa ropa, estás reluciente. Los hombres también necesitan esa afirmación de las palabras, demostrando amor. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿Usted cree que en su hogar se encuentra el amor, el afecto y el cariño? ¿Podrías preguntarle a tus hijos si ven en tu casa amor, afecto, cariño? Un día una hermana de la iglesia que estaba sufriendo un poco con su esposo porque ella no era tan expresiva, su esposo estaba preocupado, estábamos hablando y me dijo: pastor, yo nunca vi a mi padre sentar en sus piernas a mi mamá. Yo nunca vi a mi padre haciendo eso. Nunca vi a mi padre abrazando a mi mamá y dándole un beso en la boca. Parecía que no podían ellos ver nada de eso. Y yo quiero decirles que los hijos tienen derecho a ver amor. Los hijos tienen derecho a ver padres afectuosos, porque eso va a estabilizar y ayudar su vida emocional. Y bueno, hermanos, hay alguien que dijo que Gary Chapman escribió en su libro que hay 5 formas de expresar amor y estas 5 cosas son muy claras y precisas. La primera son palabras de afirmación. No se te puede olvidar decirle a tu esposa: te amo. Hay todavía esposas que dicen: tú nunca me dices que me amas. Y él dice: tú ya sabes que te amo. ¿Para qué te lo digo? Pero, pero las 5 formas de expresar amor es, primero, palabras de afirmación. Tú tienes que decirle a tu esposa o a tu esposo que te amo, a tus hijos que los amas. Tú también tienes que, en segunda instancia, para expresar amor, debes dar tiempo de calidad. Una persona considera que la aman cuando le dan tiempo. Así que piensa cuánto tiempo dedicas a tu esposa y a tus hijos. Tercero, ahí se expresa amor cuando hay actos de servicio. Cuando hacemos algo para ayudar. Se expresa amor cuando tu esposa está cocinando y tú te acercas para ayudarle. Eso expresa, ese acto de servicio expresa amor. Expresa amor cuando tú vas a salir y tu esposa te tiene tu ropa lista para salir. Son actos de servicio. Expresa amor cuando tú vas a salir al colegio, a la universidad y tu mamá te prepara el lunch que llaman, el emparedado, lo que te vas a llevar para comer en el camino tal vez. Cuarto, para expresar amor se necesita contacto físico.
Hay esposos que ya no se besan. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Usted debe besar a su esposa en la boca. Hay esposos que le dan solo besitos en la frente y en la mejilla a sus esposas. Y hay esposas que también lo hacen. Usted necesita besar a su esposa. Hay esposos que solo quieren besar a su esposa cuando quieren intimidad. Pero tiene usted la responsabilidad de expresar amor, contacto físico. El amor se expresa también cuando usted abraza intensamente. Tome a su esposa y déle un abrazo de por lo menos 10 segundos y usted va a sentir que se segregan unas sustancias bastante interesantes para unidad de la familia. Y también se expresa amor dando regalos, dando detalles, dando chocolatitos vegetarianos, ¿verdad? Dando algunas cositas especiales que usted se encuentra en el camino. Debe ser es constante y es un compromiso renovado cada día. Y voy con mi último punto. La palabra, la última letra que está aquí, quiero que alguien me lea si es tan amable. Salmos capítulo 127, el versículo 1. Si me ayudan con ese texto. ¿Alguien lo encontró? Dice, Sí, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Ok, Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. okay. Esta palabra, ¿cuál sería? Está un poco compleja porque no está directamente en la escritura, pero sí en la interpretación. Y esta palabra es religión. Así que los 5 pilares para un hogar feliz es que también el último, el hogar debe tener religión. Y no estoy hablando de esa religión que son códigos específicos doctrinales. No estoy hablando de credos particulares. Yo me refiero a una religión que no solamente cambia la conducta de una persona, sino que esta palabra religión la interpreto como un cambio del corazón a través de una relación con Jesucristo. Una vida, hermanos, espiritual, una vida cristianamente hablando, una vida espiritual en el hogar, hace que un hogar sea muy feliz. Es muy posible que aquí, hermanos, hayan esposos que no hacen el culto familiar. Es muy posible que hayan esposos aquí que no oran juntos. Si hay algo que puede dar felicidad y unidad a una familia, es orar juntos. Aun cuando ustedes tienen diferencias, ustedes se arrodillan y le dicen, esto es una práctica que cuando yo tengo alguna diferencia con mi esposa, nosotros nos arrodillamos y yo le digo, Señor, o bueno, más que todo ella, porque yo soy el que cometo más los errores cuando me expreso, Señor, no me gusta como mi esposo me habló esta mañana. Y yo tengo que decir, Señor, sí, llegué estresado, por favor, perdóname, le pido perdón a ella. O yo le puedo decir, Señor, mira, mi esposa, no me gustó esto que me mencionó. Y ella responde en la oración. Es algo lindo, hermano. Yo le invito a que usted ore con su pareja todos los días, antes de acostarse. Hay parejas que no oran y así no funciona la felicidad de una familia. Yo le invito a que usted promueva la vida espiritual, usted se proponga empezar a hacer un culto familiar, así sea cortito, pero sus hijos necesitan sentarse con usted, leer algo de Dios, de la Biblia y orar juntos. Eso brinda fundamentos muy valiosos para la vida. Así que aparte tiempo devocional en familia para orar, para cantar, para leer la Biblia, también aparte el tiempo necesario para ir con su familia a la iglesia. Yo sé que ustedes son fieles en eso, pero eso hace parte de una buena religión. También quiero invitarles a que hagan un reavivamiento espiritual. Si ustedes ven que su familia está muy débil espiritualmente, propónganse levantarse en temprano, propónganse hacer una semana de oración, propónganse hacer algo que vitalice la vida espiritual de la familia. Jesús debe ser el centro, el fundamento, Él debe ser lo más necesario para nosotros. Yo quiero terminar con
con un pequeño resumen. Este resumen son las 5 palabras. Nunca las olvide. Si quiere que su hogar sea feliz, honre su familia. No haga nada de lo que ella se pueda avergonzar. Nada. Querido hijo, no haga nada de lo que sus padres se avergüencen. Honren su familia, honren sus padres, honren su esposo, su esposa. Respétense. Eso tiene que ver con la fidelidad también, de los ojos, que uno mira. Respeten a su esposa. Tengan orden en su familia. Pongan reglas. Pongan tareas. Apóyense mutuamente. Contribuyan mutuamente. Sean agradecidos. Exprésese constantemente gratitud por todas las cosas que pasan al día, que no salen solas, ¿verdad? No es como cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz. No, hay que hacerlas. Alguien hizo algo. Hay que generar gratitud. Hay que motivar las personas con la gratitud. Exprésense amor, el amor profundo a través de palabras, de afecto, a través de tiempo, a través de caricias. Y hagan de Jesús el centro de sus hogares. Miren, un hogar bien establecido es el mejor aliciente para afrontar las pruebas y las dificultades de la vida. Si usted tiene su hogar establecido firmemente, no importa los problemas que usted tenga, no importa cómo usted llegue a su casa, las dificultades de la vida no lo van a detener. Usted en su hogar encontrará un refugio. Primero, un hogar bien establecido es el mejor aliciente para afrontar las pruebas y las dificultades. Segundo, un hogar feliz es la mejor forma de proteger a sus hijos y de salvaguardarlos de las influencias degradantes del mundo. Si a su hijo le gusta estar en casa, es porque usted está contribuyendo a que su hogar sea estable. Así que fortalezca su hogar para que sus hijos se sientan protegidos. Hermanos, tercero, vale la pena que nos dediquemos a restaurar nuestros hogares si no están restaurados. Dios tiene mucho interés en que seamos plenamente felices y Él está más interesado que usted en darle una completa felicidad. Quiero decirle que un día yo escuché la historia de un pastor aquí en Colombia. Él fue a visitar una familia, pero cuando él estaba llegando a su casa, a la casa de esta familia, un par de personas, ellos estaban sentados en el mueble, era en la sala. Él se acercó un poco para golpear la puerta, pero alcanzó a mirar por la ventana que él tenía un dedo encima, su dedo índice lo tenía encima del dedo índice de ella. Tenían una Biblia en la mano y los dos pasaban los dedos así de extremo a extremo, renglón por renglón, pero no decían nada. Renglón por renglón, pasaban la hoja y seguían renglón por renglón, los dos índices, ellos, renglón por renglón. El pastor quedó muy extrañado, él se quedó a la expectativa, pasaron varias hojas de la Biblia y él se preguntó qué estará pasando, qué cosas raras estarán haciendo. Así que él golpeó la puerta, entró y no se aguantó las ganas, ¿no? Y les dijo, hermanos, discúlpenme lo que les voy a preguntar. Pero cuando yo iba llegando aquí a su casa, yo vi que ustedes tenían sus dos dedos y tomaban la Biblia, iban de lado a lado, y pasaban la hoja, iban de lado a lado. Discúlpenme, no entiendo qué es eso. Ustedes están escuchando algunas cosas extrañas. ¿Qué pasa, hermanos? Ellos miraron al pastor y le dijeron, pastor, vamos a contarle un secreto. Pastor, nosotros no sabemos leer. Y cada mañana, yo junto los dedos con mi esposa y tomamos la Biblia, pastor, y no sabemos leer, pero le decimos a Dios, Señor, que todo lo que está escrito aquí, estas promesas de tu palabra, sean hoy para nosotros y para nuestra familia. Y eso me impactó mucho cuando yo escuché esa historia. Porque aunque no sabían leer, ellos confiaban que la palabra de Dios les daría a ellos fortaleza y les daría la felicidad que necesitaban. Queridos hermanos, hagan de Cristo y de su palabra
una realidad en sus familias, porque ahí está la base de la verdadera felicidad. Que Dios bendiga sus hogares, sus hijos, su cónyuge. Permítase usted hoy de manera sincera hacer un examen, una autoevaluación. No mire a su cónyuge, tal vez mírese a sí mismo y tome decisiones de cambio. Las cosas no pueden seguir así. Si hay algo que está fallando, no pueden seguir así. El título era "Su hogar puede ser más feliz". Si su hogar es feliz, haga alguna de estas cosas y será más feliz. Pero si su hogar no es feliz, haga algunas de estas cosas y será más feliz. Es lo que Dios quiere para su vida.